que, bueno, vamos a empezar orando y empezamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites reunirnos para poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, porque hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí has sido fiel, Señor. Nos has permitido culminar con todo este estudio que hemos realizado de Esdras, Nehemías y Esther, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que nos has podido enseñar a lo largo de este tiempo. Y ahora que vamos a estudiar los últimos capítulos de Esther, queremos pedirte que seas tú dirigiendo ese tiempo, que seas tú ayudándonos a escuchar tu voz, a estar atentos a tu voz, Señor, y que podamos aprender mucho con este final del libro de Esther, Señor. Te damos gracias, te agradezco por todos mis hermanos que están aquí, por los que aún no han podido conectarse o no se van a poder conectar. Te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, y que sigas fortaleciendo su amor por ti, su deseo de estudiar tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y listo. A ver, empecemos. ¿Han podido leer los capítulos del 8 al 10? Bueno, del 7 al 10. 7, 8 y 9 más. Ah, ya. Bueno, el 10 es 3 versículos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido la historia? El final de la historia. Totalmente diferente a lo como empezó, ¿no? A ver, me puede hacer así un pequeño resumen de lo que ha pasado en los capítulos 7, 8 y 9. Algo así rapidito. Tranquilo, Antonio, no te preocupes. Hermano Victoria, ¿nos puede hacer así un resumen chiquito de lo que ha pasado hasta ahorita? Es lo que me acuerde. A ver, en capítulo 7, me acuerdo que ya Esther ya estaba decidida a decirle al rey en el banquete cuál era su petición, ¿no? Entonces, y le dice, y entonces y le dice también quién era el malo, ¿no? El enemigo, el adversario que quería ese mal para con ella y los judíos, ¿no? Y en ese mismo en ese mismo capítulo pues termina Amán ahorcado, ¿no? En la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Entonces en el capítulo 8 pues tratan de hacer otro decreto para poder a favor de los judíos, ¿no? Para poder así que ellos puedan defenderse, ya que no podían revocar al primero, ¿no? Entonces y así es la lucha de ir rápidamente a las ciudades para repartir ese decreto, ¿no? Bueno, el 9, bueno, ya es que los judíos se defienden, ¿no? Destruyen a sus enemigos y todo ello. Así. Hacen la fiesta de Purín que justo usted dijo que se iba a presentar más adelante, ¿no? Del capítulo 3 que se había escuchado o leído. Exacto, hermana. Sí, esa es más o menos un resumen de todo lo que ha pasado. Si se acuerdan, la semana pasada nos quedamos en que, bueno, Mardoqueo estaba planeando matar a... Perdón, Amán estaba intentando matar a Mardoqueo, pero justo cuando había hecho una horca y todo para matarlo, se da vuelta todo su plan y al final termina exaltando a Mardoqueo por todo el pueblo, o sea, delante de todo el pueblo. Y a todo esto, en paralelo, Esther estaba haciendo un banquete que había invitado al rey y a Amán, ¿no? Entonces, en este banquete, bueno, habían habido dos banquetes, en el capítulo anterior vimos el primero, y ahora en el capítulo 7 es el segundo banquete, ¿no? Entonces pasa justo eso, ¿no? Capítulo 7, en versículo 4, Esther le habla al rey y le dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces el rey se enoja, ¿no? Dice: ¿quién es el que ha hecho esto? Y Esther dice que ha sido Amán, ¿no? Y dice la palabra que Amán se turbó cuando
cuando la reina dijo esto, no se asustó de lo que estaba pasando y dice que el rey se levantó, porque estaba molesto, y se fue al huerto del palacio, no sé, a caminar, a tomar aire, a pensar, porque estaba muy molesto con lo que acababa de pasar, y se fue, ¿no? Y que Amán comenzó a suplicarle a la reina para que no lo maten, no sé qué. Pero cuando el rey regresó, lo quiso matar, ¿no? En el versículo 9 dijo, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira de él. ¿No? Entonces vemos cómo los planes que tenía Mardoqueo salieron pues mal, no muy diferente a lo que él había planeado. Y la misma horca que él había construido para Mardoqueo fue donde lo colgaron a él, ¿no? Entonces, bueno, interesante, muy interesante. Y se ve también el cariño que el rey le tenía a Esther, ¿no? A la reina, el aprecio que le tenía a ella y a su pueblo, ¿no? Porque aquí Esther no habla por ella sola, sino habla por su pueblo. Pero había un tema, ¿no? ¿Qué pasaba con los decretos que daba el rey? Eran irrevocables. Exacto, ¿no? En las leyes persas, si el rey daba un decreto sellado con su anillo, ya no se podía revocar, no era irrevocable, tenía que pasar sí o sí. Ni siquiera el rey mismo podía anular un decreto que él mismo había dado, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Si se acuerdan, Amán había engañado al rey para que promueva un decreto en el que en cierto mes maten a todos los judíos, ¿no? No necesariamente el pueblo de Persa, sino cualquier enemigo de los judíos podía ir libremente y matarlos, ¿no? Y ese era el decreto que habían dado. Entonces había este tema y eso no se podía revocar. Entonces hasta aquí, hasta el capítulo 7, bueno, Amán ya está muerto, digamos que Mardoqueo ya no corre peligro ni nada, pero el decreto que había dado el rey hace unos capítulos atrás sigue en pie, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver eso. Pero antes de eso pasa algo interesante con Mardoqueo. En el capítulo 8, ¿qué le pasa a Mardoqueo? Que el anillo que tenía Amán se lo dan a Mardoqueo. ¿Y eso qué significaba? Que era ahora una autoridad, ¿no? Era prácticamente el segundo por debajo del rey. En versículo 2 del capítulo 8 dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Entonces aquí hay un reconocimiento a la figura de Mardoqueo. Se le reconoce, bueno, el rey lo tenía en estima, ¿se acuerdan? Porque le había salvado la vida. Digamos que había cierta estima del rey hacia él. Y lo colocan a él como segundo detrás del rey. Y aquí va a pasar algo interesante, porque todo esto pasa por algo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces vamos a leer capítulo 8, versículo 7. Hasta aquí, bueno, Mardoqueo es el segundo del rey, y Esther nuevamente se ha acercado al rey a pedirle por su pueblo, ¿no? Entonces, versículo 7 dice, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él
han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros ahora a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser. ¿Qué les está diciendo el rey aquí a Esther y a Marca? ¿Se estaba autorizando o qué? Como que dando un nuevo decreto, algo así. Ya. Más o menos. ¿Quién está dando el decreto? ¿El rey? En el nombre del rey de los judíos. ¿No? ¿Qué les está diciendo? Así entre líneas. Es, ustedes hagan la ley que crean conveniente. ¿No? Pongan ustedes la ley que quieran Como bien os pareces. y Claro. síguenla a mi nombre. Los judíos iban a plantear su propia ley, de acuerdo, pero al nombre del rey, ¿no? Ellos ya tenían un aval, algo así, ¿no? Para que no nadie más adelante los pudiera hacer daño. Exacto, entonces miren la confianza que tiene el rey en Mardoqueo y en Esther, que les está diciendo, escriban la ley que ustedes quieran, que ustedes crean conveniente, y séllenla como si lo hubiera escrito yo. Que miren la confianza que les está dando, ¿no? El rey no está diciendo, ya, pues yo voy a publicar este decreto para solucionarlo, no. Sino está diciendo, ustedes escriban lo que quieran escribir y séllenlo con mi sí. Entonces miren el grado de confianza que tienen Mardoqueo y Esther delante del rey. Bueno, ese es un detallito interesante. Entonces, ¿qué pasa? Llaman a los escribanos y ellos promulgan una ley para que los judíos puedan defenderse en ese día del ataque que les va a venir, ¿no? Para que puedan reunirse, juntarse en sus ciudades y defenderse de cualquiera que venga a atacarlos, ¿no? Ya que la primera ley no se podía borrar, de que estaba permitido que los ataquen, se dio una ley que les permita defenderse, ¿no? Y bueno, versículo 13 dice: la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Y los correos, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Hola María, ¿cómo estás? Entonces se promulga este edicto de parte del rey, y hay cierto como alegría en los judíos por lo que está pasando, ¿no? A todo esto, versículo 15 dice: salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura, y la ciudad de Susa se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz, alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué pasa con el pueblo judío cuando se da esta ley? Dice que la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. ¿Se acuerdan qué les había pedido Esther a su pueblo antes de que ella entre a hablar con el rey? Que ayunen. Y entonces cuando el pueblo ve esto, digamos que es también una respuesta a esa petición a Dios, ¿no? A ese ayuno, a esa oración que han hecho. Y hay gran alegría, ¿no? Porque se les está brindando la posibilidad de salvarse.
¿No? Ahora, el libro nos hace una pregunta interesante. Dice, ¿veste alguna importancia en el hecho de que los judíos conocieron el edicto del capítulo 3 11 meses antes de que se promulgara? Es decir, ¿fue importante para los judíos saber con tanto tiempo de anticipación que se había dado el decreto de que los maten? No era de alegría, ¿no? Pero fue importante para, para ellos. Entonces, de cierta forma, el hecho de que ellos sepan el mal que les iba a venir en unos meses, también fue una bendición de parte de Dios que lo sepan con tanta anticipación para que puedan, bueno, en este caso ayunar, para que Esther pueda interceder, para que Mardoqueo también pueda estar ahí y ver la respuesta, ¿no? Porque si ellos no hubieran sabido y simplemente se hubiera dado el decreto y llegaba el día y ellos ni se enteraban y venían a matarlos, no hubieran podido hacer nada, ¿no? Ni siquiera hubieran sabido que les iba a pasar eso. Pero Dios, digamos que también les da esa oportunidad, esa advertencia de lo que está por pasar, para que ellos puedan hacer algo al respecto, ¿no? Y en este caso fue bueno, porque se unió todo el pueblo para ayunar, cuando Esther iba a acercarse donde el rey, a contarle el problema. Y también ayudó bastante que el pueblo haya visto a Mardoqueo exaltado por el rey, ¿no? Dice que estaba con un vestido real de azul y blanco, una corona de oro, un manto de lino. Entonces, que vean a Mardoqueo en esa posición, digamos que también fue de mucha alegría y mucho gozo, ¿no? Porque ver a un judío en una posición de tan alto poder, pues, era como una luz al final del túnel. Y entonces, luego de eso, ¿qué pasa en el capítulo 9? Buenas noches. Nos dice que, o sea, en vez de cumplirse ese decreto de matar a los judíos, allí iba a suceder lo contrario, ¿no? Los judíos iban a ser los que ahora se iban a enseñorear de sus enemigos. Exacto, ¿no? Pasó todo lo contrario a la idea inicial de Amán, ¿no? Versículo 2 del capítulo 9. Versículo 1 dice: en el mes duodécimo, en el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Entonces pasa todo lo contrario, ¿no? No solo que no los pueden destruir, sino que ellos mismos pueden defenderse y vengarse de sus enemigos, de aquellos que querían matarlos y destruirlos, ¿no? Y bueno, después en el capítulo 9 se da una lista de las personas que han muerto, también ejecutan a los hijos de Amán, son 14 me parece, no, 10 hijos de Amán. Y digamos que el pueblo se libra de todo esto, ¿no? De todo este mal que les habían procurado. Entonces, interesante cómo se ve la respuesta de Dios frente a toda esta situación, ¿no? De cuidar a su pueblo.
Y luego de eso pasa una fiesta, la fiesta de Purim. ¿Qué pueden notar de peculiar en esa fiesta de Purim? ¿Por qué pasa? ¿Es en el mismo versículo 9, disculpa? Sí, a partir del versículo 16 dice la fiesta de Purim y ahí hay unas cositas. ¿Qué pasa en esa fiesta de Purim? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que No, era el Pur? era echar suerte. Ujú, exacto, ¿se acuerdan que cuando Amán había planeado todo el plan para matar a los judíos, dice que había echado suertes y el término que se usa es Pur, ¿no? Y justo en eso había salido el mes décimo, la fecha y todo para el día para matarlos, ¿no? Entonces, eso de echar suertes se llamaba Pur. Y bueno, Mardoqueo sobre todo, dice que esos días, justo ese día en el que Dios los libró, se establezcan 2 días de fiesta de Purim, y la llaman Purim justamente por eso, ¿no? Porque se echaron suerte. ¿Dónde está? Versículo 23 dice: los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, o sea, la fiesta de Purim, porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Pur, que quiere decir suerte, para consumirlo y acabar con ellos. ¿No? Entonces, esta fiesta, Purim, que sepan que hasta ahorita se celebra, los judíos todavía lo celebran en esta fecha, y es una celebración porque Dios los libró de los que querían hacerles daño mientras estaban en Persia. Entonces pasa esta celebración, y al final hay algo interesante también que pasa con Mardoqueo. El capítulo 10, versículo... Vamos a leer todo el capítulo 10. Dice: el rey Asorio puso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato de la grandeza de Mardoqueo, aunque el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces, en estos versículos, ¿qué podemos aprender de Mardoqueo? ¿Qué detalles se notan sobre Mardoqueo? Que fue el segundo después del rey, fue grande entre los judíos, fue también estimado por la multitud de sus hermanos, porque Mardoqueo procuró pues el bienestar de su pueblo, ¿no? Y hubo paz, ¿no? Para todo su linaje. Exacto, ¿no? Y si se dan cuenta, si leen así a detalle, tanto Esther como Mardoqueo siempre buscan el bienestar de su pueblo, ¿no? No hablan por ellos mismos, sino que buscan el bienestar de su pueblo. Mardoqueo insiste que Esther se acerque con el rey por su pueblo, ¿no? Y Esther, cuando habla con el rey, habla por su pueblo, no por ella, sino por su pueblo. Entonces, esto hizo que el pueblo judío les tenga un gran aprecio a Esther y a Mardoqueo, ¿no? Y Mardoqueo, bueno, también fue bendecido siendo el segundo del rey junto a la grandeza y riqueza que eso conlleva, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre les hago: en estos capítulos, del 7 al 10, ¿qué cosas pueden ver que puedan reconocer que es el poder de Dios obrando? La justicia que hizo, ¿no?
que se hizo en el 7 con Amán, ¿no? Al ser descubierto, ¿no? Ujú. ¿Y por qué ve la mano de Dios? Pues, ante tanta maldad, bueno, Dios hizo justicia. Ujú. Ya, aunque ¿qué otra cosa pueden ver que sea Dios obrando? Por ejemplo, yo lo que me llamó bastante la atención en el estudio que hemos hecho, cuando en el tiempo del rey Saúl, él no obedeció en matar a ese pueblo, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que Amán es descendiente de ese pueblo, Amán, y que desobedeció y no los mató, porque la orden era que matara a todos los animales y todos, y él dejó digo al rey y no sé quién, y algunos animales, ¿no? Desobedeció, y a raíz de eso fue lo que pasó ahora, ¿no? Porque esos descendientes fueron los que estaban ahora en contra de los judíos. Pero ahora, cuando Mardoqueo es nombrado ahí, le dan su lugar y todo eso en el reino de ah, se me olvidó el nombre del rey, de Asuero. Entonces, y pueden matar, los judíos llegan a matar a estos hombres, a los que han matado, hay una parte donde se mataron 500 hombres, solo en Susa, y en las otras provincias, ¿cuántos más habrían matado? ¿No? Como que también eso era algo que Dios había mandado que lo hiciera, ¿no? Y como que también se estaba cumpliendo, ¿no? El plan de Dios. De repente a destiempo, pero también se estaba cumpliendo, ¿no? A través de lo que ha pasado en el TED con más bloqueo, ¿no? Ujú. Soy tu hermana. Hola, Ali, ¿cómo estás? Pero sí, ¿no? Y en la Biblia, bueno, en el Antiguo Testamento pasan un montón de estas cosas, ¿no? Cosas que hace el pueblo o algún rey en específico o algún personaje bíblico que en ese momento no tiene una consecuencia grave, digamos. Pero a partir de ahí, el pueblo de Israel va a tener un montón de problemas, ¿no? Este es uno de esos casos, ¿no? Es un pueblo exactamente que Dios ordenó hace mucho tiempo que los maten, pero no fue así. Y luego se convirtieron en enemigos de los judíos, ¿no? Entonces digamos que esto también en cierta forma era una consecuencia de pecados anteriores que había cometido el pueblo o algún rey o algo así. Y eso pasa varias veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también vemos, como dice la hermana, que se está cumpliendo ese mandato que Dios da, bueno, que Dios dio hace mucho tiempo, y termina cumpliéndose, ¿no? Porque matan a un montón de gente de este pueblo. Entonces, súper. ¿Qué otra cosa ven que sea el poder de Dios obrando? Cosa que si no sea normal, sino que pase así. No sé si lo mencionaron, pero cuando veo aquí la gracia que alcanza Esther, por ejemplo, frente al rey, o sea, yo me acuerdo de José también, cómo él hallaba gracia donde él estaba, ¿no? Y ahora en Esther veo también eso, que siempre haya gracia. Con el eunuco, después con el rey, todo eso, y ahora todo lo que le ofrece el rey, ¿no? Gracias a esa gracia que ella tenía con el rey, ha podido salvar al pueblo judío. Ujú. Exacto, y en eso podemos ver que es Dios quien le concede eso, ¿no? Que ella pueda hallar gracia delante de todo el mundo que ha tenido adelante ha dado gracia. Y eso es algo bonito, ¿no? Que parte de su obediencia a Dios, su respeto a Dios. Y es algo que también podemos aprender nosotros, ¿no? No sé si les ha pasado de estar delante de gente, no sé, con más poder, con más autoridad, mejores posiciones y caer bien, o sea, caer en gracia, y sin algún motivo aparente, sino simplemente porque caes bien, y eso en gran parte es porque Dios lo permite así, ¿no? En este caso con Esther Dios tuvo un propósito para eso, ¿no? Que fue salvar a todo su pueblo. Y es algo que Dios permitió, y eso sí también
no es porque Esther sea buena gente o porque era bonita o cualquier cosa, sino porque era la gracia que Dios le daba, ¿no? Em, entonces eso, por su obediencia al Señor, por su respeto y su sumisión a Dios. ¿Alguna otra cosa que vean que sea poder de Dios obrando? Hay un montón, ¿no? ¿Nadie más? Algo que disculpe, algo que Dale, dale, dale. en lo personal sí me pareció interesante es cuando el rey en una noche no puede dormir y llama a un secretario para que le lea la historia del reino. Y cuando este llega a la historia de Mardoqueo, ahí el rey como que se sorprende y lo interrumpe, ¿no? Y le dice, ¿y qué recompensa recibió Mardoqueo por salvarme la vida? Entonces, ¿cómo es que precisamente, justo en esa noche el rey no puede dormir y, y llama a alguien para que le lea la historia del reino y llega a esa parte de la historia y le pregunta, pues no, porque fácil pudo haberle contado otra historia, no sé, o simplemente no pudo haber llegado hasta esa parte y el rey no se hubiese enterado. Entonces yo creo que esa parte sí me pareció muy interesante, ¿no? Y ahí pues no le dicen, ¿no? Que en ese momento Amán entra al palacio sí, y es llevado ante el rey, ¿no? Y Amán le precisa que quería hablar consigo y le pregunta, ¿no? El rey le pregunta cómo debo hacer para honrar a un hombre, ¿no? Y ahí le dice, pues, ¿no? Eh, con uno de sus mantos y que monte su caballo y que uno de sus nobles vaya adelante por toda la ciudad anunciando que así trata el rey a aquellos a que él quiere y honra, ¿no? Y ya pues después lo demás que sigue de la historia, ¿no? Pero lo curioso para mí es de que lo que pasa antes, pues, ¿no? Ujú, En esa noche. exacto, Daniel. Y así, ese es un buen ejemplo del poder de Dios obrando, ¿no? Que a simple vista puedes ver, qué casualidad que justo esa noche el rey no podía dormir y justo le leen esa parte de la historia, pero sabemos que no es casualidad, ¿no? Sino que es Dios permitiendo esas cosas con un propósito, ¿no? Que es que se exalte a Mardoqueo y luego miren cómo acaba Mardoqueo, ¿no? Como el segundo después del rey, ¿no? Con el anillo real, con el poder de dar decretos en nombre del rey. Y todo esto para salvar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, vemos cómo las cosas no pasan por casualidad, sino que podemos ver a Dios obrando detrás de todo esto, ¿no? De un montón de cositas chiquitas que van pasando, ¿no? Ese es el ejemplo que justo haya sido esa noche que Mardoqueo, que Amán estaba pensando matar a Mardoqueo, que justo la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo, o sea, la misma donde él muere, em, la gracia que tiene Esther y el Mardoqueo delante del rey, ¿no? Para que el rey pueda decirles, pues ustedes hagan el decreto que quieran y séllenlo como si fuera mío, ¿no? O sea, ese nivel de confianza y de poder que les otorga el rey no es cualquier cosa, ¿no? Y recordemos que ese era el reino persa, que en ese momento era uno de los más poderosos de, de la tierra, ¿no? Estaban en proceso de conquistar Atenas y un montón de cosas históricamente, pero que tengan ese poder Mardoqueo y Esther, y que el rey mismo se los ofrezca, y que incluso el rey le dice a Esther, pídeme y hasta la mitad del reino te doy. O sea, miren, todo eso es gracia de Dios, no es Dios obrando con un propósito, no con casualidades que pasan, ¿no? Incluso para los mismos judíos, que Mardoqueo llegue a ese poder es un gozo, ¿no? O sea, ver a Mardoqueo, a un judío, como segundo del rey, con la corona del rey, con mantos, con túnicas y con todo, él les da una gran esperanza, ¿no? De que tienen a alguien que está intercediendo por ellos delante del rey, ¿no?
Porque imagínense ya que el rey da el decreto de que pueden defenderse, pero Mardoqueo en ningún momento lo ven como el segundo del rey. No hubiera sido lo mismo, no hubiera generado el mismo impacto, ¿no? De saber que tienen ese respaldo del rey, ¿no? Y eso es bastante interesante. Y no sé si se dan cuenta que es como una pequeña imagen de lo que iba a ser Jesús por nosotros, ¿no? Esa luz de esperanza que estaba intercediendo por su pueblo, ¿no? Entonces es como un recordatorio para nosotros de lo que Jesús hizo también por nosotros, ¿no? De interceder delante de Dios por nosotros, ¿no? Para salvarnos y que a través de Él podamos ser salvos, ¿no? Y que cuando lo vemos es esa luz de esperanza y esa certeza y seguridad que tenemos abogado delante del Padre, ¿no? Entonces esa es otra. ¿Alguien más encontró otra cosa así que digan que tiene que ser Dios de todas maneras? Carlos, mira, estaba recordando cuando estudiamos Esdras, Nehemías y ahora Esther. En todos estos casos hemos visto cómo estos reyes que no, o sea, que para ellos ellos no veneraban a nuestro Dios, no, al Dios de los judíos, pero todos estos obraron a favor de los judíos, todos estos reyes en esas diferentes épocas. Dios usó a estos reyes para liberar a su pueblo. Exacto, y también respecto a eso de los reyes y parte del pueblo también hay algo que me parece interesante que dice el 8:17, que dice que muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea, el ejemplo que estaban dando el pueblo judío a las demás naciones acerca de quién era su Dios, y en quién estaban confiando y quién los había liberado, hacía que muchos también puedan creer y confiar, ¿no? Incluso para todo, como dice la hermana, para todos los reyes que han estado aquí, Darío, Asuero y Tajerjes, ellos de alguna forma, a través de Esdras, de Nehemías, de Esther, de Mardoqueo, han podido ver a Dios, de cierta forma, no hayan podido escuchar de Dios. Entonces no sabemos si luego ellos habrán tenido un encuentro personal con Dios o no, pero de que han podido ver el poder de Dios en acción y muy probablemente escuchar acerca de Dios, eso se ha pasado, ¿no? Y que Dios los ha terminado usando para cuidar a su pueblo, para hacer que su pueblo regrese, que puedan reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, y en este caso mantenerlos con vida, pues ha sido muy importante. Si se acuerdan, este libro de Esther pasa entre Esdras y Nehemías. Primero es el primer regreso de Esdras, en medio pasa Esther, esta historia de Esther, y luego es que regresa Nehemías, ¿no? Entonces esta parte del libro de Esther es muy importante para que el pueblo siga con vida y luego parte de ese pueblo pueda regresar a terminar los muros de la ciudad, ¿no? Entonces no es una historia aislada de la Biblia, sino que es parte importante de cómo Dios mantuvo la promesa a su pueblo y los mantuvo a salvo con vida para que luego puedan volver y reconstruir la ciudad, ¿no? Entonces, vemos cómo Dios mantiene sus promesas, ¿no? Y por eso es importante también conocer el contexto en el que está pasando toda la historia, ¿no? Porque si leemos el libro así por separado, no sabemos dónde estamos. Es una bonita historia, así que Dios lo cuida y todo, pero vemos que hay cosas que trascienden mucho más allá de solo esta historia, ¿no? Sino el hecho de que Dios cuidó a su pueblo para que pueda cumplirse la promesa y puedan regresar y reconstruir la ciudad, ¿no? Incluso más atrás, como dijo la hermana, que este pueblo pueda morir también, era otra cosa que también se estaba cumpliendo. Entonces hay muchas cosas y cuando leemos la Biblia, no solo Esther, sino la Biblia en general, que nos ayuda mucho a entender el contexto histórico y cultural en el cual está pasando,
porque podemos ver el poder de Dios obrando mucho más allá de simplemente lo que estamos leyendo, ¿no? Así que siempre que realicen algún estudio de un libro, les aconsejo eso, ¿no? Que busquen en qué tiempo se está desarrollando, qué ha pasado antes, qué pasa después. En este caso están pasando los persas, investigar un poco de la historia persa, que a mí se debería, para entender qué pasa y ver mucho más claro el poder de Dios obrando. Otra cosa importante es que no simplemente los judíos se defienden, sino destruyen a sus enemigos, ¿no? Porque la orden casi había sido defiéndanse, pueden defenderse. Pero vemos que no solo es eso, sino que ellos también se vengan y matan a un montón de personas, ¿no? De los enemigos del judío. Entonces esto también es una forma de protección del Señor y de protegerlos de todas esas personas que querían hacerles daño, ¿no? Que vemos que eran un montón, eran 5 o 6, y no eran un montón. Y vemos que otra cosa, esta fiesta de Purim, también es un recordatorio. No sé si se acuerdan cuando vimos las fiestas en Esdras, creo, en Nehemías, la fiesta de los tabernáculos, y todas estas fiestas que celebraban los judíos. Generalmente siempre son recordatorios de algo, ¿no? La Pascua es un recordatorio de cuando Dios sacó de Egipto, la fiesta de los tabernáculos es un recordatorio de cuando Dios los cuidó en tiendas en el desierto. En este caso la fiesta de Purim es un recordatorio del pueblo de cuando Dios los guardó de los enemigos que querían matarlos cuando estaban en el exilio, ¿no? Y esto porque es importante, no solo para el pueblo judío, sino también para nosotros, recordar siempre cómo Dios nos ha guardado, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a pasar las generaciones, una generación tras otra, y si no había ningún tipo de recordatorio, se olvidaba, ¿no? Como nuestra memoria es frágil, ¿no? Bueno, a mí me pasa, ¿no? Yo cuántas veces he podido ver la mano de Dios en mi vida, guardándome de algo, proveyéndome o en alguna situación en concreto, pero al cabo de un tiempo pasa otra situación difícil o así, y otra vez dudo, otra vez tengo temor, y luego recapacito y digo, pero ¿por qué? Si Dios ya hizo esto antes, si ya he visto su poder antes, si ya me ha librado antes. Y por eso son importantes los recordatorios que establece Dios, en este caso a través de las fiestas que celebra el pueblo judío, ¿no? Como siempre recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. El pueblo judío lo recordaba eso, ¿no? Cuando lo sacó de Egipto, cuando lo guardó en el desierto, cuando lo guardó aquí. En nuestro caso, a partir del Nuevo Testamento, no se exige que se celebren estas fiestas porque son del pueblo judío. Solo se establece el recordatorio, digamos, del bautismo y de la Santa Cena, como un recordatorio del sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Pero no es porque, bueno, en este caso, la fiesta en sí de Purim por sí misma no es que tenga ningún valor, sino es lo que significa esa fiesta, el recordar que Dios los libró, ¿no? En nuestro caso es igual, ¿no? El tener siempre presente y recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por eso la importancia de esta fiesta de Purim. Bueno, ¿alguna otra cosa que les haya llamado la atención, que les haya gustado, que no hayan entendido? Bueno, una vez más rescatando el valor de Esther, ¿no? Porque se estaba jugando la vida, ¿no? Entonces ella dijo, haga lo que tenga que hacer, si perezca, que perezca, decía ella, ¿no? Y eso o sea, el sacrificio que hizo es el haber, bueno, dejado todo en las manos de Dios, ¿no? Y finalmente si va a ser que sea y si no, no. A veces nos falta a nosotros también esa confianza, ¿no? De a veces tomar una decisión
a pesar de que nos vaya a costar, ¿no? Por falta de confiar en el Señor. Exacto, sí. Sí, nos pasa, ¿no? Somos humanos y también tenemos dudas, tenemos temores y es normal como seres humanos, pero recordemos también cómo venció ese temor, ¿no? A través de oración, a través de ayuno, pidiéndole dirección al Señor. Entonces tomemos eso también como una herramienta para nuestras vidas, ¿no? Como un ejemplo de que situaciones así vamos a pasar, si temores, miedos, cuando estemos por enfrentar situaciones difíciles, vamos a tener miedo, vamos a tener dudas, pero hagamos lo que Esther hizo, ¿no? Busquemos a Dios, pidamos dirección, ayunemos, oremos, pidámosle a otras personas que oren por nosotros, así como Esther le pidió a Mardoqueo y al pueblo que ayunen también por ella. Entonces hay herramientas que Dios nos da, no solo de nuestra cuenta, sino también con nuestros hermanos, que nos pueden ayudar en momentos así. Y hay una pregunta, la última que hace el libro, que me parece interesante, que dice: ¿qué vas a hacer para asegurarte de no perder los principios y preceptos que has descubierto en este libro? ¿Por qué? Porque ahorita, bueno, estamos terminando el estudio, hoy es la última clase, y estoy seguro de que hemos aprendido un montón, de que Dios les ha hablado mucho a través de Esther, de Esdras, de Nehemías, pero también pensemos en qué vamos a hacer de aquí en adelante para no olvidar todo lo que hemos aprendido. Porque tampoco es bueno que simplemente esto se quede como teoría, como algo que sabemos y ya, y que no tenga un impacto real en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, esto último del valor que tuvo Esther, que Dios le dio ese valor, como dice Eli. ¿Qué cosas podemos hacer en nuestra vida para tener siempre esta verdad presente y que no se nos olvide? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, a mí me reafirma una vez más, ¿no? Cuál es la fidelidad de Dios, cuán fiel es. Él como prometió que iba a cuidar a su pueblo y lo cumplió. Y creo que si nosotros todos nos preguntamos, lo hace, ¿no? Como tú decías también, Carlos, que vemos en nuestra vida esa fidelidad de Dios en las cosas que enfrentamos. Y como sabemos, todos tenemos temores muchas veces, pero es ver todo esto nos da más fuerza y confianza, ¿no? Creo que después de haberle hecho esos estudios, me voy a atrever a hacer más cosas. A veces el temor siempre nos detiene, ¿no? Pero esto me da confianza a dar un paso más adelante. Porque sé que él va a estar ahí. Y algo que nos ayuda, que aprendí hace un tiempo, es agradecer. Agradecer al Señor constantemente por las cosas que Él ha hecho y hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces no agradecemos a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas o por lo que hizo, ¿no? Nos centramos en lo que necesitamos, pedir alguna cosa u otra, pero reflexionemos cada uno, no hace falta que lo digan, en cuántas veces en sus oraciones dicen: Señor, gracias porque hiciste esto en mi vida, porque en esta ocasión yo pude ver tu poder, tu mano obrando, y gracias por eso. Y no por algo que acaba de pasar ahorita,
sino por algo que quizás Dios hizo en su vida hace mucho tiempo, pero que los marcó y que pudieron ver a Dios obrando, y agradecer por eso, ¿no? Y el agradecer por ese tipo de situaciones nos ayuda a uno recordarlas y dos recordar el poder de Dios, ¿no? Y que si ya lo hizo una vez, puede volver a hacer. En nuestra vida, o en la vida de un familiar, o cualquier situación que estemos pasando, ¿no? Y agradecer también por las cosas chiquitas que tenemos, ¿no? Tenemos una casa, tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos, o sea, una familia. Y hay muchas formas en las que Dios nos provee y nos da y muestra su amor, que quizás estamos tan acostumbrados a eso que no nos damos cuenta que es una bendición de Dios, ¿no? Tener una cama donde dormir es una bendición de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, gracias porque tengo un cama donde dormir? Cositas así, detallitos que pasan en el día a día, que se nos pasan desapercibidos, ¿no? Si se han dado cuenta, cuando leíamos a Esther les preguntaba cada rato qué cosa pueden ver que sea el poder de Dios obrando, aunque Esther no mencione ni una sola vez a Dios, ¿no? Eso es importante también identificarlo en nuestra vida. ¿Qué cosas nos pasan en nuestra vida que podemos ver que es Dios obrando, aunque aparentemente sea casualidad o sea algo que nos pasó bonito, pero que tú como cristiano puedas decir, esto es Dios obrando, ¿no? Sea alguna bendición, algo que te pasó, no sé, Dios te puede hablar de un montón de formas. Creo que a cada uno Dios le habla de una forma en particular, ¿no? Pero busquemos también a Dios en los detalles chiquitos que nos pasan en el día a día, ¿no? Y agradezcamos por eso, ¿no? Y como dijo Elia que hace un ratito, recordar que ese valor que tuvo Esther se lo dio Dios, ¿no? Y que fue porque ella siempre se mantuvo fiel a Dios, ¿no? Recordar eso para cuando pasemos circunstancias difíciles. Y la frase que dijo la hermana que dijo Esther, sí, bastante interesante, que dijo, y si perezco, que perezca, ¿no? El pensamiento para la semana dice, estas son las palabras que asociamos con el personaje de Esther, una judía que vivió hace casi 2 milenios y medio. Pero como hijos de Dios, ¿no debería ser eso una verdad para nosotros también? ¿Acaso no fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle? ¿Acaso no vamos a perder nuestra vida, a perecer, para que a través de nuestra muerte su resurrección pueda ser manifiesta en la oscuridad del tiempo, y así causar impacto en nuestra sociedad y salvar muchas vidas a través de nuestro testimonio firme y constante? ¿Puedes imaginarte qué impacto tendría tal consagración, tal negación de ti mismo en una sociedad que está tan embebida en sí misma? Si tan solo pudiéramos darnos cuenta, como lo hicieron Esther y Mardoqueo, que hemos sido traídos a su reino para tiempos como este, y por consiguiente debemos vivir como corresponde. Vive sin temor a las amenazas ni al rostro del hombre, más bien teme únicamente el desobedecer los edictos celestiales y divinos. Si hiciéramos esto, nuestro cristianismo tendría una nueva y completa dimensión de poder. Seguramente veremos y experimentaremos la liberación sobrenatural de nuestro soberano omnipotente Dios, y entre las filas de la cristiandad habrá más de quienes se podrá decir, ellos buscaron el bien del pueblo de Dios y hablaron por el bienestar de su reino. ¿Qué sería esto de ti, de nosotros? Así que bueno, hermanos, aquí acaba el estudio, nuestro largo estudio de 3 días. Espero que les haya servido, que haya sido bendición para ustedes. A mí ha sido muy bonito. Y recuerden que lo que aprendemos también tenemos que compartir. Que no es hacer una bendición para nosotros, sí, pero que también, así como Dios nos bendice, también nos llama a bendecir a los demás. Entonces, piensen en las personas que tienen cerca,
ya sea familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, o donde sea que Dios los haya puesto, que necesitan a Dios y tienen una necesidad urgente de Dios, y que quizás ustedes sean lo más cercano que ellos van a estar de Dios. Quizás Esther y Mardoqueo fueron lo más cerca que Asuero iba a estar de Dios. Y que puedan ver en nuestra vida un ejemplo y que puedan ver en nosotros un reflejo de Cristo y de quién es Dios. Y que podamos también compartir lo que creemos y lo que vamos aprendiendo en nuestra vida cristiana. Así que bueno, oremos para terminar. Y al final nos tomamos una fotito, si pueden prender su cámara. No importa si no se han peinado. No repiten. Pero oremos para terminar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio que nos has regalado, Señor, de los libros de Esdras, Nehemías y Esther, Señor. Gracias porque hemos podido ver tu mano obrando en diferentes situaciones a través de la vida de estos personajes. Gracias porque nos has enseñado mucho acerca de nuestra confianza en ti, de lo que esperas tú de nosotros, de la confianza que debemos tener en ti, del valor, de la entrega, Señor, de buscar el bienestar de los demás también, y de la obediencia hacia ti, Señor. Te agradecemos por cada una de las cosas que nos has enseñado a lo largo de todo este estudio. Te quiero agradecer también por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias porque hasta aquí tú los has sostenido, Señor. Te quiero pedir que los bendigas mucho, que los guardes, Señor, que ellos te amen cada día más, que te busquen, Señor, que tengan esa sed, esa hambre de ti, Señor, que tengan esa necesidad de buscarte, de estar cerca a ti, Señor, y que puedan ser instrumentos en tus manos para la extensión de tu reino, para que otras personas puedan acercarse a ti también, Señor. Te pido que los bendigas mucho, que los guardes a ellos, sus ministerios en sus iglesias, a sus familias, en sus trabajos, Señor. Te pido que proveas cualquier necesidad, que los guardes mucho, Señor, y que ellos puedan seguir en el estudio de tu palabra, que puedan perseverar en ti, mantenerse firmes en ti, Señor, y que puedan seguir creciendo en su vida espiritual, Señor. Que te amen cada día más y que todo lo que hemos podido aprender en estos meses no se quede simplemente como un conocimiento, sino que pueda ser algo real en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por todo este estudio, por todos estos meses que hemos podido estar estudiando tu palabra, Señor. Pedimos que nos sigas guiando en los estudios que vamos a seguir haciendo de aquí en adelante, y que seas tú tomando el control de nuestras vidas, que podamos siempre recordar todo lo que hemos aprendido y aplicarlo en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, los que puedan prender su camarita para tomar una foto, si no es mucha molestia, con su librito, para cerrar el estudio. Ay, Eli, ya no te preocupes. Daniel, Antonio, ¿ustedes pueden? Yo no tengo cámara. No. Tranquilo, no te Sí, preocupes. ahorita espera un momento. Ok. María, ¿cómo estás? Y a los que no tienen cámara, aunque se pongan un corazoncito, ¿vale? Con su librito, la cuenta de Antonio, tu librito. Ya sonrían. Una, dos. Okay. Listo. Ya, hermanos, gracias. Y bueno, espero que Dios les bendiga un montón. Quizás nos veremos en algún otro estudio futuro. Y pues gracias por todos estos meses de estudio. Que Dios los bendiga mucho. Cualquier Gracias a cosita, ti. pues nos pueden escribir, llamar, molestar, no se preocupen.
a su ¿Vas a disposición. volver a dictar algún curso o a hacer Eh, algún curso? Sí, quizás tengo que coordinarlo con el hermano Mario porque todavía no sé cuál, pero sí, Él quizás sí. envió dos libros ahí en el grupo, no sé. Sí, justo estaban compartiendo más, pero no he coordinado con el cuál voy a dar yo. Ok. Pero nos avisas por este grupo de WhatsApp qué curso vas a dictar para poder inscribirnos. Ya, hermano, está bien. Les paso la voz. Listo, gracias Carlos, bendiciones Gracias, hermanos, Carlos, bendiciones a todos. por la enseñanza. Bendiciones, gracias.